Es momento de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Popiales y les doy la bienvenida a Contexto Global. Vamos con nuestros titulares. Respiro diplomático. Canadá se unió a México y anunció una prórroga de un mes en la aplicación de los aranceles del 25% anunciados por parte de Estados Unidos. La amenaza arancelaria se mantiene sobre China. Mientras tanto, el presidente de El Salvador afirmó que están ultimando un acuerdo migratorio con Estados Unidos. El anuncio se dio en el marco de la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, quien avanza con su gira latinoamericana. Incertidumbre. Este lunes estaba previsto que comenzaran las discusiones entre Israel y el grupo Hamas para la segunda fase de la tregua. Sin embargo, no hay confirmación sobre esas conversaciones en las que debe continuar el intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. La guerra comercial en Norteamérica parece tomar un respiro. En las últimas horas, el premier canadiense anunció, tal y como hizo anteriormente la presidenta mexicana, una prórroga de un mes en la aplicación de los aranceles por parte de Estados Unidos. Fue el fruto de sendas conversaciones telefónicas entre Justin Trudeau y Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Es una tregua que Washington concede a cambio de que sus vecinos del norte y sur se comprometieran a reforzar las fronteras en la lucha contra el fentanilo, droga cuyo tráfico es uno de los argumentos que exhibe Trump para estas medidas proteccionistas. Este fue el anuncio de Trudeau. Acabo de tener una conversación telefónica con el presidente Trump. Canadá está implementando nuestro plan fronterizo de $1.300 millones, reforzando la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y personal, mejorando la coordinación con nuestros socios estadounidenses y aumentando los recursos para detener el flujo de fentanilo. Casi 10.000 efectivos de primera línea están y seguirán trabajando para proteger la frontera. Mientras tanto, este martes el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la inmigración como tema central. El encuentro tuvo lugar a las afueras de San Salvador, en el lago Coatepeque, y ante la pregunta de si estaban trabajando en que El Salvador fuera una tercera parte para recibir deportados, Bukele manifestó que están ultimando un acuerdo aún más amplio. Es la segunda parada de Rubio por Latinoamérica después de haber comenzado su primera gira internacional en Panamá este fin de semana. En el caso es un acuerdo muchísimo mayor que no tiene precedentes, creo yo, en la historia de las relaciones, no solo de Estados Unidos con El Salvador, sino creo que con América Latina. Mientras tanto, hay incertidumbre sobre el futuro de la Agencia de Cooperación USAID. Este organismo pasó precisamente a control del secretario de Estado Marco Rubio, quien, en línea con las acusaciones del presidente Donald Trump, asegura que USAID no está en línea con la nueva administración. El análisis es con Nancy Guerrero Castillo, directora general de Médicos Sin Fronteras Latinoamérica. Señora Guerrero, gracias por estar con nosotros. De acuerdo con Médicos Sin Fronteras, el desmantelamiento de la ayuda apoyada por Estados Unidos causaría, cito textualmente, un desastre humanitario sin paliativos. ¿Qué tan grande sería el impacto? Buenas noches, Juan. Muchas gracias también por invitarnos. Gran preocupación tenemos porque Estados Unidos es uno de los actores más influyentes cuando estamos hablando de cooperación internacional, de ayuda humanitaria. Y pues obviamente en lo que nos compete a nosotros como Médicos Sin Fronteras en lo relacionado a la salud de millones de personas, de comunidades, sobre todo en los países más vulnerables del mundo. Entonces estamos muy preocupados porque además hay falta de claridad, hay mucha confusión dentro de las organizaciones a raíz de los lineamientos que se están dando o que no se están dando para el funcionamiento de la agencia de cooperación, con lo cual muchos recursos para temas de salud no están llegando a programas que ya estaban en curso, con lo cual es una interrupción abrupta que está poniendo en riesgo miles y miles de personas. En este contexto, ¿cuáles son entonces las alternativas que le quedan a la población vulnerable que dependía de estas ayudas de USAID? Pues hablemos de que la ayuda humanitaria ya estaba siendo escasa para todas las crisis que hay hoy en el mundo. Ya está siendo escasa, como te digo, no muy limitada, porque tenemos grandes crisis en todos lados. Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria
que se financia con ingresos privados, con lo cual nosotros no dependemos directamente de los ingresos de Estados Unidos, pero obviamente el vacío que queda ante la inasistencia en temas de salud por cuenta de estas nuevas medidas de USAID, pues obviamente hace que organizaciones como nosotros tengan crisis mayores en las poblaciones y que seguramente no demos abasto a asistir, porque son sumas de dinero impresionantes que hoy Estados Unidos está contribuyendo para la salud. Sobre todo estamos hablando en personas con afectaciones de VIH, con tuberculosis, de malaria y además en contextos de mucha vulnerabilidad, ¿no? Estamos hablando de crisis humanitarias afectadas por cambio climático, pero también por guerras, por condiciones económicas, sociales de los diferentes países que además padecen de tantas enfermedades y que hasta hoy dependían 100% de continuar sus tratamientos a partir de los recursos que estaban llegando de Estados Unidos, con lo cual es un vacío enorme. No hay actor que pueda cubrir el vacío que queda en temas de salud para las comunidades en estas condiciones. No es positivo el panorama que usted nos dibuja para organizaciones como ustedes, como Médicos Sin Fronteras. Entonces, ¿qué herramientas les quedan a ustedes para paliar esta situación? Nosotros seguimos haciendo llamado al gobierno de Estados Unidos a que tenga en consideración que son millones y millones de personas alrededor del mundo, incluyendo Latinoamérica, sin duda, que dependen de los recursos de cooperación internacional de Estados Unidos para mantener sus tratamientos de salud en condiciones muy precarias. Y si no, estamos hablando de que están en riesgo sus vidas. Lo que nosotros hacemos hoy es un llamado a que reconsideren esas medidas que hoy están tomando, de no limitar, porque además están pausando la financiación por un tiempo, pero son programas que están en curso, son personas que están recibiendo tratamientos médicos y organizaciones hoy en muchos lugares donde trabajamos, por ejemplo, Mozambique, que es uno de los lugares en la que la atención para personas de VIH, una de las más grandes del mundo, pues se están viendo muy confundidas porque no pueden seguir contratando a las personas para dar la atención que esta gente merece, la atención de calidad. Entonces estamos hablando de riesgo en atención de salud de calidad para millones y millones de personas. Nuestro llamado es a que se reconsidere, a que entendemos que ante una nueva administración hay que revisar el gasto cómo se está teniendo, pero que reconsideren sobre todo las programas que tienen que ver con la salud, de la ayuda humanitaria de miles y miles de personas y que mientras hacen esa revisión puedan darle continuidad a estos programas. Nancy Guerrero Castillo, directora general de Médicos Sin Fronteras de Latinoamérica, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Vamos a Ecuador. La Corte Constitucional anuló los decretos con los que el presidente Daniel Noboa encargaba poder a una funcionaria de confianza en vez de la vicepresidenta Verónica Abad para realizar los actos de campaña electoral con miras a las presidenciales de este domingo. El alto tribunal considera los decretos como inconstitucionales. La ampliación de la noticia la tiene desde Quito nuestro corresponsal Gustavo Ortega. La disputa legal entre Daniel Noboa y Verónica Abad habría llegado a su fin 3 días antes de concluir la campaña electoral. Con 8 votos a favor de un total de 9 magistrados, la Corte Constitucional publicó su resolución de inconstitucionalidad en contra de los decretos del mandatario, referentes a la designación de Cynthia Yeliber como vicepresidenta de la República y el encargo del poder de Daniel Noboa por causa de fuerza mayor para ausentarse del poder temporalmente para dedicarse a la campaña electoral. Daniel Noboa solo podrá entregarle el poder a Verónica Abad y no a través de un decreto presidencial. El dictamen coincide con el cierre de campaña electoral que concluirá el jueves 6 de febrero. Pero el mandatario logró sortear la campaña electoral y evitar la sucesión presidencial en Verónica Abad, con quien tiene una disputa política desde el inicio de su mandato. De existir una segunda vuelta electoral, el mandatario deberá entregarle el poder a la vicepresidenta Verónica Abad. Sucede también cuando tampoco ha sido declarado el abandono constitucional del cargo por parte de Verónica Abad, quien todavía es la vicepresidenta de Ecuador. Paralelamente, el mandatario ha ordenado su bloque de seguridad la militarización de los puertos y cierres de las fronteras desde el 8 al 10 de febrero, un día antes y después de la elección. Noboa acusa de un intento de desestabilización del país, luego de la detención de 12 personas armadas relacionadas con grupos de delincuencia organizada previo a un evento de campaña. Ecuador se mantiene en un estado de excepción desde el 3 de enero durante 60 días. El país acudirá a las urnas el próximo 9 de febrero para elegir así a su nuevo presidente.
Seguimos en la región. En Perú fue llamado a juicio el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra entre rejas en una cárcel de Lima. El antiguo mandatario deberá responder como presunto coautor del delito de rebelión y como autor de abuso de autoridad. Castillo, de 55 años, se sentará en el banquillo de los acusados a partir del 4 de marzo como consecuencia de su intento fallido de disolver el Congreso en 2022. Actualmente el expresidente cumple 18 meses de prisión preventiva a pedido de la Fiscalía y el ente acusador demanda una condena de 34 años de privación de libertad. Vamos hasta Argentina, donde los agricultores están alertando sobre los efectos de una reciente sequía que afecta a las zonas cultivables del país. El sector del campo es precisamente uno de los generadores de divisas más importantes y son clave para el sostenimiento del valor de la moneda local. En caso de que las lluvias no lleguen pronto, esto podría tener efectos sobre la administración económica del presidente Javier Milei. Nos amplía Dacil Lanza. El agricultor Darío Sabini camina entre las secas plantas de maíz. Revisa las mazorcas, más pequeñas de lo habitual, y ve que las hojas son amarillentas cuando deberían ser verdes en esta época del año en Argentina. Estamos viendo acá un maíz que ya ha perdido la vida, la planta. Ya está amarilla, esto no vuelve más. Pueden observar que el suelo está totalmente limpio, es decir, los trabajos para cuidar el cultivo han sido los que corresponden. El agricultor de la localidad 25 de Mayo, ubicada a unos 200 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, es uno de los miles productores rurales afectados por el fenómeno climático La Niña. Juan Gardey describe una situación similar. Soja de primera también, igualmente, venían muy bien, estaban muy lindas hasta ahora que está floreciendo y también necesita de agua y bueno, también se complicaron. El tiempo seco obligó a las bolsas de cereales de Argentina a recortar sus previsiones para la cosecha actual. Esto podría ser un problema para Argentina, que depende en gran medida de las exportaciones de cereales para obtener las divisas que nutren las arcas del Estado y sostienen la moneda local, el peso. El gobierno del presidente libertario Javier Milei redujo hasta fin de junio los impuestos a las exportaciones agrícolas con el fin de agilizar las ventas. Pero el climatólogo especializado en el sector agro, Eduardo Sierra, que asesora a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, dio un panorama poco alentador. Si ahora empezara a llover, podrías tener 45 de cada cultivo. Cada semana que te pase febrero sin llover, perdés 5 millones de toneladas de cada cultivo. La mayoría de los expertos pronostican que las lluvias llegarán en las próximas semanas, pero la cantidad y las zonas son grandes incógnitas. En Medio Oriente hay incertidumbre sobre las negociaciones de la segunda fase del cese al fuego entre Israel y el grupo Hamas. Son unas conversaciones que deberían haber comenzado este lunes, pero no hay confirmación al respecto. Hasta ahora, Hamas ha liberado a 18 rehenes de los 33 previstos a lo largo de un periodo de 42 días que dio inicio el 19 de enero. Ya Hamas expresó que están preparados para dialogar sobre las instancias venideras, mientras que el premier Benjamin Netanyahu está en Estados Unidos para abordar este martes esta fase junto con el presidente estadounidense Donald Trump. El magnate expresó reparos sobre el proceso y afirmó que no hay garantías sobre el alto el fuego en Jerusalén. De otra parte, las familias quieren la libertad de los suyos. El viaje de Yarden hacia la recuperación recién inicia y está claro que no estará completo hasta que su familia, Shiri, Ariel y Kfir, regrese a casa. Todo parece muy frágil. Mi hermano regresó, pero mi cuñada y mis sobrinos no. Exijo que el primer ministro y el equipo negociador le den a él y a nosotros las respuestas. Se lo merece después de todo lo que ha soportado. Yarden está aquí, pero aún no hemos terminado. Concluimos así esta emisión informativa. Los invitamos a ustedes a que se queden aquí en la pantalla de France 24.